Vida sea tu mesa, dile en el gozo estabas tú, me encontraste y empezaste ahí, tan cerca de mi Señor, tan cerca de mí, en tu nunca abandonas al perdido. Dile mis pasos, Señor, mis pasos siempre guiarás con tu lámpara. Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Estoy compartiendo con ustedes en este jueves 14 de abril de 2022. Es como le llaman Jueves Santo, y por esa razón voy a compartir el día de hoy un mensaje muy importante, porque estamos preparándonos para este domingo en que estamos celebrando la resurrección de Jesús, en esto como se le llama la Semana Santa, y nos estamos preparando para celebrar y por tanto recibir en este tiempo, recibir una renovada manifestación de la presencia y el poder sobrenatural de Dios. Así que bien, pues quiero comenzar con ustedes compartiendo la escritura acerca de lo que la Biblia dice, que es muy importante considerar los detalles de lo que está escrito en la Biblia sobre la resurrección de Cristo Jesús, porque si bien estos acontecimientos históricos acerca del Señor Jesucristo son muy conocidos, sin embargo, las personas no están informadas por lo que dice la Biblia, sino solamente por la tradición religiosa. Quiero compartir con ustedes este mensaje, este estudio al que le he llamado El Rey viene ya, para considerar el profundo significado que tiene la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Porque en nuestra cultura esto es tomado de una forma por costumbre, de una manera ritual. De hecho, en estos días las personas aprovechan para irse de vacaciones. Así que esto no tiene realmente en el mundo que vivimos un significado espiritual, y aunque muchos conmemoran de una forma religiosa lo que hizo el Señor Jesucristo a nuestro favor al morir en esa cruz, muchas veces se ignora el verdadero significado y la manera en que esto afecta hoy en día nuestras vidas y cómo puede esto también definir lo que sucederá en nuestro futuro personal. Bien, pues quiero comenzar con ustedes aquí en Refuerza Live con este mensaje. El Rey viene ya, entendiendo el profundo significado de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero precisamente leer con ustedes, querida familia, queridos amigos, lo que dice sobre esto la Biblia. Hay que leer lo que la Biblia dice. Te invito a compartir con tus contactos lo que estamos comentando el día de hoy.
Así que es importante leer en la Biblia los detalles de este gran acontecimiento, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús y su ascensión. En Marcos capítulo 14, en el verso 12, nos dice lo siguiente la Biblia. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron al Señor Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Así que podemos ver que la celebración de la Pascua, que en hebreo es la palabra Pesach, se refiere la palabra significa pasar de largo, y se está refiriendo a una mandamiento que les dio Dios cuando lo sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel después de más de 400 años de esclavitud. La Biblia nos dice que Dios hizo venir 10 plagas a través de Moisés y Aarón para que Faraón diera la orden de dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. La Biblia nos dice que en la última plaga, la muerte de los primogénitos, dio instrucciones ahí en Éxodo capítulo 12, donde les indicó al pueblo de Israel sacrificar un cordero. Por eso se le llama el Cordero de la Pascua, porque ahí fue donde dio comienzo esta gran celebración que Dios establecería como la primera fiesta a celebrar en la nación de Israel y que también marcaría el comienzo del año. Así que en la historia de Israel esta fiesta marca en el calendario de Dios el comienzo del año, porque Dios estaba dando a entender que para ellos comenzaría una nueva vida y comenzarían a contar los años, los meses y los días a partir de este gran acontecimiento, su liberación de la tierra de Egipto para llevarlos a una nueva vida, a un lugar maravilloso para vivir en la tierra de Canaán. Así que esta historia también representa la obra de Dios para traer salvación a la humanidad. De la misma manera, Dios nos está llamando a salir de la esclavitud de este mundo, porque en este mundo estamos bajo el poder de la maldad y del pecado que gobierna, y Dios nos está llamando a ser libres de esta esclavitud para conocer la nueva vida en Cristo. Así que esta historia del Antiguo Testamento en realidad es una simbología, representa lo que Dios ha venido a hacer a través de Cristo Jesús. De la misma manera que el pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigió hacia una nueva tierra, hacia una nueva vida, nosotros, dice la Biblia, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que todo este significado tiene que ver, nos lleva al plan de Dios y nos lleva al mismo principio. Y es que Dios está llamándote a que tú le conozcas y vivas en su amor y tengas seguridad de salvación y vida eterna. Bien, pues por esa razón es que el Señor Jesús vino, como dice la Biblia, a hacer la Pascua. Dice la Biblia que la Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Por esa razón, nosotros al reconocer a Cristo Jesús como nuestro Cordero que fue sacrificado para darnos libertad del pecado y de la condenación, de la muerte eterna, por esa razón es que nosotros celebramos ahora de esta manera, honrando y reconociendo que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que nosotros tengamos salvación, para ser perdonados y para ser reconciliados con Dios. Por eso es que Dios no nos llama a vivir en una relación con Él a través de nuestras obras, de nuestras buenas obras o de nuestras obras religiosas. No es a través de obras religiosas como nosotros vamos a ser unidos a Dios, sino vamos a ser unidos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que, bien, pues Jesús esa noche que iba a ser entregado para ser juzgado, precisamente en la noche de Pascua, él hizo esto para cumplir con lo que estaba escrito en la Biblia. Fue algo profético. Las fiestas establecidas por Dios, que son 6 fiestas para celebrar a Dios y para disfrutar de intimidad con Dios, representan anuncios proféticos. Cada fiesta representa el cumplimiento de la obra de Dios a favor de la humanidad y el cumplimiento de su obra para dar a la humanidad un nuevo futuro y una nueva era, que será cuando el Señor Jesucristo vendrá a reinar sobre la tierra. Así que aquí vemos que era el primer día de la fiesta, dice, de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, porque la otra fiesta siguiente era de los panes sin levadura, tan solamente 2 días después. O enseguida de la Pascua venía la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Así que aquí vemos que el Señor Jesús dio instrucciones
para celebrar la Pascua, todavía sus discípulos estaban creyendo que Jesús había venido como un líder político para traer liberación a la nación de Israel, porque en ese tiempo recordemos que la nación de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Así que Jerusalén, Israel, era una provincia del Imperio Romano. Así que los discípulos todavía no entendían la verdadera naturaleza espiritual de la obra que Cristo Jesús estaba realizando. Así que esta fue la última noche, como se le llama, que Jesús estuvo con sus discípulos de esta manera antes de ser juzgado injustamente y ser sentenciado a morir en la cruz, que era una forma de dar sentencia de muerte a los criminales bajo el Imperio Romano. Por eso es que los fariseos fueron primeramente ante Herodes y después ante Poncio Pilatos, porque los fariseos buscaban que fuera el gobierno romano el que juzgara a Jesús de delitos y no ser ellos quienes causaran la muerte de Jesús, porque eso no sería algo, no tenían la autoridad moral ni argumentos para poder, digamos, ordenar el apedreamiento de Jesús, que era la forma en que los judíos acostumbraban matar a los falsos profetas o de esa manera reprobar a aquellos que venían falsamente hablando de parte de Dios al pueblo. Ellos no pudieron hacer eso y se valieron de los gobernadores romanos para sentenciar a muerte al Señor Jesucristo. Todo esto, de una manera asombrosa, estaba dando cumplimiento a las profecías que se habían anunciado, a los anuncios que se habían dado a lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel pudiera identificar quién era su verdadero rey o Mesías o Cristo en griego. Así que dice aquí la escritura en el verso 22 de Marcos 14:22, que ya ellos habían cenado en esa noche de Pascua. Y dice aquí, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, dice, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, les dijo el Señor Jesús, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Por esa razón es que esta celebración, como le llamamos, la Cena del Señor, digamos que es, la manera en que nosotros, en esta Semana Santa, nosotros conmemoramos, porque así lo dice la Biblia, Jesús no estableció ninguna otra conmemoración. Él solamente estableció esto como la cena. Él dijo, no beberé más de esta copa hasta aquel día, dicen, que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que le estaba diciendo que en el reino de Dios, que será aquí en la tierra, no en el cielo, el Señor volverá a beber ya cuando la tierra esté bajo el dominio del reino de Dios y Jesús venga a reinar sobre la tierra por 1000 años. Así que muchos piensan que, tradicionalmente se piensa que nuestra vida con Dios será en el cielo, pero en realidad no. Será muy temporal, será en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, cuando nosotros estaremos con el Señor en el cielo, mientras aquí está Dios trayendo un juicio sobre la tierra por causa del pecado y la maldad. Por eso es que este es el tiempo de salvación, este es el tiempo de ser juzgados por nuestros pecados, pero por medio de Cristo Jesús. Por eso vamos a ver ahora lo que nos dice la Escritura ahí en Primera de Corintios capítulo 11, y por eso vamos a ver que esta es la conmemoración más importante para nosotros en estos días, porque estamos honrando el sacrificio de Jesús. Estamos honrando el sacrificio de Jesús. Y estamos nosotros, por tanto, entendiendo el significado, el profundo significado de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así que aquí vemos en Primera de Corintios capítulo 11 lo que el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Corinto, y era algo que la iglesia en el comienzo acostumbraba a hacer, y lo hacía todo el tiempo, cada vez que se reunían en domingo, en donde se celebraba la resurrección de Cristo Jesús, porque fue en domingo. Por eso, a diferencia del judaísmo, de la religión judía,
Nosotros como cristianos celebramos el domingo, a diferencia del judaísmo, que el sábado, el día de reposo, acostumbran leer las escrituras en la sinagoga. Nosotros lo hacemos el domingo porque es el día en que la iglesia comenzó a reunirse para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aquí dice en Primera de Corintios 11:23, vamos a verlo aquí, las instrucciones. Dice aquí, porque yo recibí, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Así que aquí vemos que esto que se hacía era lo único que se hacía para celebrar al Señor cada vez que la iglesia se reunía en el día domingo. De hecho, ni siquiera se celebraba, digamos, o había una conmemoración el jueves, viernes o sábado de lo que llamamos la Semana Santa, sino la iglesia se atenía y se basaba en lo que decía la escritura de la Biblia. Así que el apóstol Pablo está aquí dando la instrucción a la iglesia que estaba en Corinto, en la antigua Grecia, para decirles cómo tenían ellos que honrar al Señor por sus sacrificios en la cruz, su muerte y resurrección. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo. O sea que esto era lo mismo que todos hacían. No hacía cada quien lo que quería o lo que bien le parecía, sino estaba basado, como vimos, en la instrucción que el Señor Jesús les dio a sus 12 discípulos. Y dice esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, tal y como leímos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. La noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, lo mismo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y dice aquí, haced esto en memoria de mí. Aquí por esa razón celebramos nosotros la cena del Señor. Por eso para nosotros esto no es algo histórico, eso es algo que ya se hizo y ya pasó, sino es algo que sigue teniendo vigencia y significado espiritual para nosotros hoy en día como iglesia de Jesucristo. Dice, haced esto en memoria de mí. Así que el Señor por eso dijo, no beberé hasta que yo, dice, hasta que se haga, lo haré nuevamente en el reino de Dios. Así que dice, haced esto en memoria de mí. De la misma forma, dice, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, dice, en mi sangre. Jesús había dicho entonces, Jesús dice que esta es la copa, esta copa representa un nuevo pacto. Jesús había dicho también en Marcos 14, nos dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Él está hablando de su sacrificio y muerte en la cruz. Él está diciendo que en la cruz su sangre fue derramada, hablando de entregar su vida y de morir en la cruz. Así que en la cruz Jesús no solamente fue atormentado o fue, digamos, herido o fue él... o él fue torturado, él tenía que morir en la cruz porque él lo estableció así. Era necesario que el Señor Jesús muriera en la cruz porque de esta manera se haría el juicio justo por causa de nuestros pecados. Entonces, la ley que Dios había dado al pueblo de Israel había dicho, todo el que desobedezca la ley y falle, morirá. Hablando de una separación, porque para Dios hablar en principio de morir o de muerte se refiere a una separación. Todo lo que Dios estaba estableciendo era el principio de amistad y relación con Dios, que cada vez que nosotros pecamos quedamos separados de Dios. Cada vez que pecamos, sabemos que nos sentimos culpables, avergonzados e indignos. El pecado, nuestra maldad, nos hace indignos de Dios y nos hace indignos de una relación con Dios. Hay una separación, pero Jesús está anunciando que a través de su sacrificio daría comienzo un nuevo pacto, un nuevo pacto. Por eso aquí dice el Señor Jesús, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa representa un nuevo pacto. Y cada vez que tomamos de la copa, estamos nosotros, por tanto, estamos nosotros honrando un nuevo pacto, estamos poniendo nuestra confianza y celebrando el sacrificio de Jesús como el comienzo de un nuevo pacto. Jesús dijo, haced esto cuantas veces la bebáis. Cuantas veces, no puso un límite, no es una vez al año, cada vez que nosotros bebiéramos esta copa, dice, lo haríamos para recordar
para hacerlo en memoria suya. Nada Jesús ordenó que se hiciera en memoria suya, ni su nacimiento, ni ninguna otra cosa. Lo único que dijo que se hiciera en memoria suya es esto: tomar el pan y la copa para, por tanto, conmemorar, celebrar por su sacrificio, porque Él es nuestro Cordero de la Pascua, por medio del cual por su sacrificio fuimos liberados de la esclavitud de este mundo para comenzar una nueva vida, así como fue con el pueblo de Israel. Con mayor razón, el Señor, siendo judío y habiendo nacido como judío en la nación de Israel, con mayor razón Él estaba cumpliendo con esta fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, este cordero que se sacrificaba en la Pascua judía, era Jesús mismo. Ese cordero representaba a Jesús siendo sacrificado por los pecados de todo el pueblo. Así que dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis, dice, hasta que Él venga. Esto es lo que tenemos que entender. Dice que cuando nosotros celebramos, como lo vamos a hacer este domingo, al tomar el pan y la copa, dice que todas las veces que hagamos esto, lo que estamos haciendo es proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo hasta que Él venga. Entonces, Él está diciendo que Él va a venir, no que nos vamos a ir, sino que Él va a venir. Y esto ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, que será el día en que se cumplirá lo que dice Corintios 15, desde el versículo 50, cuando habla de, en un abrir y cerrar de ojos, dice que nuestro cuerpo, los que estamos todavía aquí, dice, viviendo en la tierra, nuestro cuerpo, los que hemos confiado en Jesús, será transformado, y dice que los que murieron en Cristo resucitarán antes que los que hayamos quedado, y todos los que murieron en Cristo y los que estemos aquí cuando Él venga, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo inmortal. Será un cuerpo, pero no un cuerpo mortal, no un cuerpo de carne, sino un cuerpo glorioso, conservando nosotros nuestra identidad personal, recordando todo lo que hemos vivido o vivimos en la tierra. Estaremos así capacitados para vivir por toda la eternidad. Así que Él va a venir. Y entonces eso va a ocurrir cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, donde dice que la iglesia será llevada para escapar de la ira que vendrá sobre este mundo, porque vendrá la ira. Es necesario que el pecado sea castigado. Dios no podría ser santo si Él tolerara el pecado. Dios no tolera el pecado. Ama a los pecadores, pero no tolera el pecado, porque la maldad es contraria a la naturaleza de Dios. Por esa razón Jesús murió en la cruz, para que nosotros, a través de su sacrificio, seamos justos, seamos dignos de estar con Dios y seamos dignos de ser bendecidos con todo lo que ya se hizo a nuestro favor, comenzando por el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es lo más grandioso que puede ocurrirle a una persona. Yo he vivido esa experiencia, viví y sigo viviendo esa experiencia. Es lo más maravilloso. Saber que ya Dios perdonó todos nuestros pecados, todos están perdonados. Así que ni siquiera tengo que confesar mis pecados antes de morir, porque nunca voy a saber en qué momento puedo morir. Así que no necesito una confesión de último momento para tener la seguridad que Dios me ha perdonado y voy a estar con Él. Esto ya sucedió en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. Así que el Señor dice que esta copa representa el juicio de Dios sobre el pecado. Nosotros ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Si fuéramos juzgados, que es lo justo, por nuestros pecados, nos perderíamos por toda la eternidad. Nos iríamos al infierno y luego al lago de fuego y azufre. No habría remedio para nosotros. Entonces, vamos a ser juzgados todos. La diferencia es que los que hemos creído en el sacrificio de Jesús, el Cordero de nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, ese sacrificio ya nos dio el perdón de Dios. Ya la ira de Dios vino sobre el pecador cuando en Cristo Jesús nosotros hemos confiado en su muerte y en su resurrección. Así que esta copa nos recuerda que proclamemos que el Señor Jesús murió. ¿Qué sentido tiene anunciar que el Señor Jesús murió? Esto se ha tomado de una forma muy religiosa y tradicional, pero anunciar que Jesús ya murió significa anunciar que ya fuimos perdonados, que ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario con Cristo
y que por causa de ese juicio que ya cayó sobre Jesús, nosotros hemos sido perdonados y hemos sido hechos hijos de Dios. Cuando confiamos en su sacrificio y recibimos a Jesús, somos hechos hijos de Dios porque recibimos la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Dios no nos ha llamado a unirnos a una religión. Dios nos ha llamado a tener vida, la vida eterna. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo que el Señor quiere es que tengamos vida, vida eterna. La palabra eterna es la palabra griega zoe, que se refiere a una clase de vida que no es la misma a la de las plantas y los animales. La vida eterna no es la clase de vida de los seres vivos aquí en la tierra, ni siquiera es la vida humana que nosotros tenemos. La vida eterna es la vida de Dios mismo. Y eso es lo que recibimos cuando nosotros recibimos a Jesús. Por eso dice Juan 1:12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad, exousia, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen. Una persona que nace en este mundo no es por eso hijo de Dios. Al contrario, cuando nacemos en este mundo, nacemos como pecadores y separados de Dios. Necesitamos un día conocer a Jesús, entender lo que hizo al morir en la cruz por nosotros y recibirle, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón que cuando vamos a celebrar este domingo, tomando el pan y la copa, proclamando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Así que nosotros estamos anunciando que el Señor viene nuevamente a la tierra. Primero vino humillándose para identificarse con nosotros, abandonando su naturaleza de Dios para tomar forma humana. Y de esta manera el poder morir en la cruz, porque para morir en la cruz y que ese sacrificio fuera válido, se requería que fuera la muerte de un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, pero que él llevaría sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y de nuestras maldades. Alguien tenía que pagar. Un Dios santo y perfecto no puede estar asociado a pecadores y a la maldad de los hombres pecadores. Se requería de un hombre, por eso el Hijo de Dios tomó forma humana un día cuando nació en forma humana para morir en esa cruz y que en esa cruz el sacrificio de un ser humano fuera válido para todos. ¿Por qué ninguna otra persona podría tomar ese lugar? Porque, por cierto, la muerte en la cruz es una forma, era una forma usual en que el Imperio Romano daba sentencia de muerte a los criminales, a los rebeldes también, a todos aquellos que se rebelaban en contra del imperio, morían crucificados. Entonces, ¿por qué la muerte de algún otro no sería lo mismo? Porque Jesús, a diferencia de cualquier hombre, era un hombre perfecto, recto, justo, y que nunca pecó, y ese sacrificio sí podía representar a toda la humanidad, y por causa de ese castigo, toda la humanidad podría ser perdonada. Esa es la gran diferencia. Así que vamos ahora a comentar la trascendencia, el verdadero significado de la resurrección de Cristo Jesús y su ascensión, y quiero que lo veamos ahora en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el verso 44, cuando dice que el Señor Jesús resucita y Él se presenta, dice, en varias ocasiones, resucitado. En esta ocasión Él se presenta, dice, ante dos personas que caminaban a Emaús. Emaús era una población muy cercana a Jerusalén y estos dos caminantes iban de regreso después de que Jesús habían pasado 3 días desde que Él murió en la cruz. Vean lo que el Señor Jesús les dice para que entendamos el significado de su muerte y resurrección. Dice aquí entonces que el Señor Jesús se acerca a estos dos caminantes, ellos no le reconocen, Él está resucitado y dice aquí lo siguiente, vamos a verlo desde aquí, miren. Y sucedió, dice, he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido, refiriéndose
a la muerte de Jesús en la cruz, después de la Pascua, en la noche de Pascua. Dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo, ya resucitado, se acercó, se manifestó y caminaba con ellos, pero sus ojos dice que estaban velados para que no le reconocieran. Así que Dios no quiso que ellos se dieran cuenta, dice que sus ojos estaban velados o dándonos a entender que ellos eran incapaces de entender lo que había sucedido y de darse cuenta que esa persona que se había acercado era Jesús y que no estaba muerto, sino vivía y había resucitado. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y dice que ellos se detuvieron con semblante triste, iban muy tristes. Dice, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, que por cierto es mencionado en la carta de los Corintios, fue uno de los primeros creyentes en Cristo de los discípulos, dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido? Estaban sorprendidos. ¿Cómo es posible que no sepas lo que pasó? Entonces él les dijo, obviamente, para saber qué pensaban ellos, no porque él no supiera, claro que sabía, pero él quería saber qué pensaban, cómo estaban procesando lo que había sucedido, porque Jesús ya había anunciado muchas veces que era necesario que él sufriera a causa de los líderes religiosos y muriera. Incluso Pedro una vez lo regañó y le dijo, Señor, ¿cómo crees? Casi le dijo, ¿estás loco? A ti de ninguna manera esto te debe de suceder. Pedro le dijo eso porque pues Pedro tenía la expectativa de que Jesús era un líder político y que cuando él instaurara su reino en Israel y los liderara una guerra de liberación nacional contra el Imperio Romano, y una vez que ellos fueran libres, pues Pedro sería uno de los principales funcionarios del gobierno de Jesús. Así que lo regañó y le dijo, no, de ninguna manera, ¿verdad? Pero Jesús ya les había dicho muchas veces, nada más que ellos no lo entendían porque ellos tenían una expectativa equivocada de la primera venida del Señor Jesús cuando Él vino como Cordero, cuando Él vino como un siervo primeramente a hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? A ver, díganme, platíquenme. Y ellos le dijeron, pues las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra. Fíjate cómo le llaman, un profeta. No estaban confesando que él era el Hijo de Dios o que era Dios. Ellos todavía no entendían todo lo que había pasado. Un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pues acerca de esto, le decían, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron una sentencia de muerte, dice, y le crucificaron. O sea que sí había conciencia de que los responsables de esto habían sido los líderes religiosos. Pero nosotros, dice, esperábamos, ahí está la expectativa equivocada, esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, como ustedes pueden ver. Ellos no entendían la naturaleza espiritual del ministerio de Jesús. Seguían pensando en forma de política, en forma de un líder político que vendría a salvar a Israel de los romanos. Pero además de todo esto, dicen ellos, además de todo esto, este es el tercer día desde que esto sucedió. O sea, ya ocurrió esto, ya han pasado 3 días y tú no sabías nada. Y dice, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Mira qué impresionante, sabían todo, pero no creían. Y así hay mucha gente que hoy sabe que Jesús vino y un día nació en el mundo, dicen que es Dios, dicen que saben que Él es Cristo, dicen que saben que Él murió en la cruz para perdonar sus pecados, pero no entienden el verdadero significado ni creen en Él. Estar informado de todo esto no significa que lo crean, que lo creas. Nosotros lo hemos creído y por eso lo vivimos y lo proclamamos. Así que él vivía, mira, ellos sabían todo, pero no lo estaban creyendo ni entendiendo el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y le dicen, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Fíjate, todavía hubo otros testigos más.
Y ellos sabían que era verdad, que no era un invento de estas mujeres, sino que así había sucedido. No estaba el cuerpo, había desaparecido, no estaba en la tumba. Y era imposible que alguien sacara de la tumba el cuerpo porque los líderes habían pedido a Poncio Pilatos que sellara la tumba. O sea que en esa tumba, que por cierto era para ricos y era algo que se profetizó, José de Arimatea puso ahí el cuerpo de Jesús, le pidió a Poncio Pilato autorización para sepultarlo, pero los fariseos hicieron que se sellara, es decir, sobre esa tumba, que era una cueva, y sobre ella se ponía una piedra muy grande, todavía que era una piedra grande y no era fácil moverla, la selló el Imperio Romano. O sea, que sí, que cualquiera que quitara ese sello y rompiera ese sello tendría consecuencias de pena de muerte, porque era violar una orden del Imperio Romano. Así que salir de la tumba o sacar del cuerpo la tumba no era cuestión, no era cualquier cosa. De hecho, los soldados que estaban vigilando, porque además pidieron que hubiera vigilancia, porque los fariseos habían oído que Jesús anunció que resucitaría al tercer día. Es increíble esto. O sea, los líderes religiosos, en vez de que todo esto les hiciera creer en Jesús como su Mesías, usaron esta información para buscar detener la manifestación gloriosa de la resurrección de Cristo. Pidieron a Poncio Pilatos que pusieran una guardia de soldados romanos para que nadie pudiera llevarse el cuerpo, según ellos, o no, el cuerpo no desapareciera, porque Jesús había dicho que él resucitaría, o sea que el cuerpo ya no estaría ahí. Así que también sabían esto estos dos caminantes, como todo mundo sabía esto en Israel, como los discípulos lo sabían, pero no lo estaban creyendo, no estaban entendiendo el significado. Y esto está pasando en nuestro día igualmente, donde muchas personas religiosas o muchas personas que creen en Dios no han entendido la bendición, el gran acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces dice, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Claro, había resucitado. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahora sí, Jesús los reprende y les dice, qué tontos y qué incrédulos son ustedes. Pues sí, tenían todo para creer y no creyeron, para creer todo lo que los profetas han dicho, porque además Jesús les dijo, todo esto que ha ocurrido fue anunciado antes, ya se los dijeron y ustedes no lo pueden creer. Y él les hace una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, observa la conclusión de Jesús y el significado, era necesario por causa de nuestros pecados. Y comenzando por Moisés, dice Jesús, y continuando, dice, por todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Así que mencionó todo lo que estaba escrito en las antiguas escrituras de la Biblia, del Antiguo Testamento, y les mostró cómo ahí todo esto estaba escrito y anunciado, y ya se había cumplido y no lo creían. Por eso les dijo, son unos tontos y unos incrédulos, insensatos y tardos de corazón. ¿Cómo se tardan para creer algo tan evidente? Así que dice que se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y bien, ya no voy a continuar con todo el relato, pero aquí podemos ver entonces que Jesús estaba anunciando que esto era un plan. Esto era un plan de parte de Dios. Esto era un plan y por tanto Dios tenía un plan para salvar a la humanidad, al hacer venir a Jesús al mundo, al Hijo de Dios al mundo. La palabra Jesús significa Dios salva. Se traduce en nuestra Biblia de la versión Reina Valera Jehová. En las otras versiones se traduce como Yahvé o Jehová, que quiere decir Dios es, yo soy Dios. Eso quiere decir, ese es el nombre que Dios le dio a Israel en la zarza ardiente. Cuando le preguntó a Moisés, ¿cuál es tu nombre para que yo vaya y le diga a Israel que los voy a sacar de la esclavitud de Egipto? Pero ¿cómo te llamas? Y le dijo, Yahvé o Jehová, significa yo soy, yo soy. El yo soy
Eso es lo que significa. Así que Jesús significa yo soy el que salva. Dios, yo soy el que salva. ¿De acuerdo? Entonces quiero comentar aquí cuatro aspectos muy importantes que tienen que, para entender este significado de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Así que vamos a ver aquí que la ascensión es, cuando hablamos de la ascensión me refiero a que el Señor fue al Padre. La Biblia nos dice que sabemos fue al Padre. A esto se le llama la ascensión. No solamente se fue al Padre porque se tenía que ir, porque ya había resucitado. Igualmente se pudo haber quedado, ¿sí? Pero no se quedó. Él ascendió al Padre y vamos a entender esto, que esta ascensión, este ir al Padre, regresar nuevamente a su gloria, a la gloria, es la culminación de la resurrección, porque no solo resucitó, sino ahora el Señor se fue al Padre. Vean aquí lo que en la resurrección ocurrió. Aquí en Juan capítulo 20, 17 dice, Jesús le dijo a María que había ido al sepulcro y que lo había visto. Ella sí lo vio al Señor Jesús en el sepulcro. Esta es la versión del Evangelio de Juan. Y aquí en esta versión, en esta única versión, se ve que hay alguien que sí lo vio a él personalmente. En las otras versiones vemos a dos mujeres que vieron ángeles, vieron dos ángeles. Pero aquí en la versión del Evangelio de Juan, que es complementaria, dice que aquí María, aquella jovencita que quebró el frasco de alabastro antes de que Jesús fuera a Jerusalén donde moriría, o sea que lo vería ya por última vez de esa forma, esa misma jovencita que era hermana era hermana de Marta y de Lázaro, fue al sepulcro y ella sí vio al Señor Jesús personalmente. Y dice que cuando lo vio, dice, le dijo en hebreo, Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo, suéltame, o le dijo, no me toques en la otra versión. O sea que ella se acercó de tal forma que lo iba a tocar y el Señor le dijo, no me toques porque todavía no he subido. Esta es la ascensión. O sea que esto es importante. Claro que se tenía que ir, pero esto es algo que tiene un significado espiritual. Jesús dijo, todavía no he subido al Padre, pero dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Esta es la ascensión, ascender, subir. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Qué maravilloso! Él aquí muestra una vez más que él está dando a conocer el cumplimiento de su misión al venir al mundo. Él cumplió su obra, terminó su obra en la tierra. Él estaba anunciándole a través de María a todo el mundo que él iba a subir, él iba a ascender a mi Padre, dijo, y a vuestro Padre. Así que el Señor Jesús aquí se está identificando con nosotros humanamente. Nos está diciendo que Él es como uno de nosotros y somos como Él. Eso es identificarse, unirse. Entonces el Señor está diciendo aquí que ha completado su obra, que lo que Él hizo al morir en esa cruz y resucitar va a traer bendición a toda la humanidad y va a salvar al mundo. Y que nosotros somos parte de ese plan porque el Señor Jesucristo ya al morir en esa cruz nos unió a su muerte, para que nosotros al unirnos a su muerte ya fuimos juzgados y por tanto hemos sido perdonados. Así que Jesús estaba anunciando que él iba a ir al Padre, lo cual significaba presentarse delante del Padre para recibir aprobación de su obra. Qué interesante, no era suficiente que Jesús murió, todavía había que validar su muerte ante el Padre en la gloria para que su muerte en la cruz tuviera un efecto eterno y el derramamiento de su sangre, es decir, su muerte en la cruz, tuviera el valor espiritual para que nuestros pecados fueran perdonados. Es decir, somos perdonados porque ya fuimos juzgados, ya se castigó y por tanto ya recibimos castigo en Cristo por nuestros pecados. Así que ahora esa sangre que Cristo derramó tiene ese poder para limpiarnos de todo pecado y lavarnos de toda maldad. Así que ese sacrificio nos hace justos para Dios. Esto es lo más importante que tenemos que entender. Y es que Jesús murió en la cruz para hacer justicia, para que se castigara, pero también para hacernos justos. Entonces nosotros al ser perdonados, pues somos justos. Ya no hay nada de qué acusarnos, no hay nada de lo cual nosotros tengamos que sufrir consecuencias porque Jesús ya lo hizo. Jesús dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, dice aquí.
a mi Dios y vuestro Dios. Incluso le llama a mi Dios al Padre, siendo el Dios, dice a mi Dios y vuestro Dios. Es decir, lo que él hizo ha incluido a la humanidad y su misión, su obra está terminada. No solamente porque murió, sino porque resucitó. Jesús no habría resucitado si él no hubiera sido verdadero. Él mismo le anunció a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 20, que una evidencia de que él es Dios sería su resurrección. Sí, porque los grandes líderes religiosos, todos los que quisieron dar comienzo a una religión, ninguno de ellos ha resucitado. Ningún hombre ha resucitado como resucitó el Señor Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 2, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿recuerdan? Cuando él les habló de que el templo sería destruido, y lo cual ocurrió en el año 70, estaban hablando de ese tema, y Jesús le decía a sus discípulos, en el verso 20, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No se estaba refiriendo al templo judío, sino a sí mismo, porque un templo es un lugar donde habita la presencia de Dios. Él estaba diciendo que él era Dios y que en su cuerpo humano habitaba toda la gloria de Dios. Por eso les dijo, destruyan este templo, hablando del templo de judío, pero hablando también de su cuerpo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su resurrección. En 3 días lo levantaré, dijeron. Luego los judíos le dijeron, aquí era con todos los judíos, no con sus discípulos. Los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo. Ese templo, conocido como el templo de Herodes, se había reconstruido durante 46 años. Era un lugar increíble, suntuoso. Todos los judíos le dijeron, ¿cómo crees que 46 años tardamos en construir este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Verso 22, Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recordaron este anuncio. Así que de esta manera Jesús demostró que él era Dios al resucitar. Fue resucitado para dar evidencia de que en primer lugar su muerte en la cruz no era una muerte cualquiera, ni había sido alguien más sacrificado como miles habían sido sentenciados a muerte en la cruz romana, sino que a diferencia de todos ellos, Jesús era el Hijo de Dios y entonces él había resucitado, había terminado su trabajo. Fue resucitado porque efectivamente Jesús era verdadero, era Dios y por tanto él no murió por causa de pecados, ni de sus pecados, ni porque él era... había una razón para condenarlo a muerte en esa cruz, sino que él había cumplido su obra de morir para nuestra salvación. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, vemos que la ascensión representa una culminación de la resurrección de Cristo. Él no solo resucitó, sino ascendió para recibir la aprobación de su sacrificio en la presencia del Padre. Número 1, él tenía que recibir la aprobación, que su sacrificio fuera aprobado para que tuviera efecto legal en la corte de Dios, en el tribunal de Dios. Y número 2, para que de esta manera nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Así que Jesús, al decirle esto a María, en realidad estaba regocijándose y celebrando que él había terminado su obra para que de esta manera fuéramos perdonados y pudiéramos recibir la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Porque en siguiente lugar, el Espíritu Santo que nos es dado al haber creído representa que la ascensión fue necesaria para que el Espíritu Santo pudiera venir. El Espíritu Santo vino, dice la Biblia en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, otra fiesta, no es casualidad, porque Dios está cumpliendo a través de estas celebraciones de fiestas judías, está cumpliendo con su plan para la humanidad.
Y nuevamente en Pentecostés leemos en la Biblia, en Hechos 2, que vino el Espíritu Santo, lo cual indica que Dios abrió los cielos, que los cielos estaban cerrados, que no éramos dignos de estar en la presencia de Dios, pero después de que Jesús ascendió al Padre y fue aprobado su sacrificio, como resultado, ahora la presencia de Dios podía venir a nuestra vida y manifestarse porque ya no somos pecadores. Nosotros ya no somos pecadores, somos, una vez perdonados por Dios, hijos amados y herederos. Él no puede estar ya con pecadores, Él ya no está con pecadores, Él está con hijos amados. Por eso Jesús dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Esos somos hijos. A mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Él es nuestro y somos suyos. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que ahora nosotros somos unidos a Dios no por cumplir con la ley, somos unidos a Dios no por ser muy religiosos y cumplir con buenas obras. El nuevo pacto que Jesús estableció consiste en que somos unidos, porque ese es un pacto, una unión, un acuerdo. Somos unidos al Padre de acuerdo al sacrificio de Jesús, porque a través de su muerte y resurrección hemos sido perdonados y reconciliados y unidos, dignos de ser amados por Dios y somos dignos porque somos justos. ¿De acuerdo? Entonces, número 2, la ascensión indica la continuación de la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra, porque finalmente no ha terminado. Aquí en Hechos 1 podemos ver cómo durante más de 2000 años de historia de la iglesia, el Señor su obra continúa en la tierra después de que Él fue al Padre o ascendió al Padre. Él ascendió al Padre para que su obra continuara ahora de otra manera, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo el Señor se manifiesta espiritualmente. A través del Espíritu Santo el Señor nos capacita y el Señor hace el trabajo a través del Espíritu Santo para edificar la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Así que dice aquí Hechos 1, verso 1, dice, Hechos 1, dice, nos dice por qué fue escrito el libro de los Hechos. Dice aquí el primer relato que te escribí, Teófilo, un amigo de Lucas, el autor de este libro, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas es el autor del evangelio que lleva su nombre, de Lucas. Entonces en el evangelio de Lucas le dice a Teófilo lo que comenzó Jesús a hacer y enseñar. Dice hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí tenemos, entonces, aquí nos está hablando de ascensión, fue recibido arriba, fue ascendido. Dice, de eso va a tratar el libro de los Hechos. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, ya habiendo resucitado. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. O sea, es innegable que Jesús resucitó, pero pues no tiene consecuencia o significado para la gente, solo saben que Él resucitó. Dice, apareciéndoseles durante 40 días, así que la Biblia nos dice aquí que por 40 días el Señor permaneció todavía en la tierra, Él aparecía resucitado, y dice que la razón de eso es que estaba dando instrucciones. O sea que no se terminó con la ascensión de Jesús. Esto continúa. Estaba dando instrucciones para que continuara su obra, porque ahora se trataba de llevar esta salvación a todo el mundo, a toda la humanidad. Y para esto es necesario que la gente crea. Porque aunque la salvación y el perdón es para todos, si tú no lo crees, si la gente no lo cree, no tiene ningún efecto. Así que aquí, aunque Jesús murió para todos, no porque alguien muera se va a ir al cielo. Se va a morir solamente a la presencia de Dios. Cuando muere, solamente si ha creído. Por eso la iglesia tiene ese llamado de dar a conocer esta gran noticia que le llamamos evangelio y de anunciar a todos los que no le conocen que ya Dios los perdonó por medio de Cristo para que reciban el perdón de sus pecados y reciban la vida eterna, la vida nueva. Así que se presentó vivo, se les apareció por 40 días y dice que la razón o lo que él les hablaba era del reino de Dios. Así que el significado que esto tiene es que el reino viene, Jesús viene ya. Jesús vino primero como un rey sufriente, a él le pusieron una corona de espinas, primero hizo reinar la justicia de Dios al morir en la cruz, eso representa la corona de espinas, que él hizo reinar la justicia de Dios para después él venga a reinar sobre la tierra y que al reinar la justicia de Dios todos los que creyeron sean perdonados y unidos a él. Dice,
y por tanto que Él viene a reinar, porque Él no vino a morir en la cruz, Él viene para reinar. La muerte en la cruz era el medio a través del cual Dios iba a recuperar a la humanidad, iba a recuperar al hombre, pero ahora Él viene a reinar con la iglesia, aquí en la tierra. Ese es el verdadero, el profundo significado de su muerte, resurrección y ascensión al Padre. Aquí vemos a Jesús dando instrucciones y hablando del reino, que nosotros estamos llamados no a proclamar una religión ni a la iglesia, estamos llamados a proclamar el reino, que las personas necesitan ser gobernadas por la presencia de Dios y por la verdad de Dios, no por sus creencias o sus tradiciones, sino por lo que Dios dice. Si realmente tú crees en Dios, necesitas someterte y someter tus creencias a lo que Dios dice, no a lo que bien te parece. Así que dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que aquí nosotros estamos viendo que, en segundo lugar, la ascensión es importante porque da continuidad a la obra de Cristo. Finalmente, los discípulos entendieron que Él no venía como un líder político, aunque vendrá a reinar en la tierra, como rey. O sea, no será una democracia, no habrá congresos o legisladores, no, Él vendrá a reinar como rey, será un reino. Y dice que entonces esta continuación de su obra, finalmente los discípulos entendieron la verdadera naturaleza del reino. Por eso es que después de la ascensión de Jesús, vemos a los discípulos en el día de Pentecostés empezar a predicar de una manera poderosa, sin importarles morir por causa de Jesús, sin importarles el sufrimiento de llevar esta gran noticia al mundo, porque ellos recibieron fuerza y convicción con la resurrección de Cristo. Y de la misma manera nosotros, que aunque no fuimos testigos presenciales de su resurrección, nos ha sido revelado esto como una realidad. Y cuando nosotros entendemos esto, proclamamos esta gran noticia a los que no le conocen. Así que aquí vemos lo que dice la Escritura más adelante el Señor Jesús, cuando les habla de que, mira, la parte final aquí de esto que estoy comentando, se llama precisamente aquí, la ascensión le llama aquí la versión Reina Valera, digo, esta versión de la Biblia, y a esto que se describe en la Biblia, cuando el Señor Jesús es la última vez que está con sus discípulos, tal como lo habían visto resucitado. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Ellos preguntaban por Israel en particular, preguntaban por el futuro de la nación de Israel, no por todo el mundo, solo de Israel. Y Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Él les estaba diciendo, en este momento esto no es lo más importante. Había algo más importante que entender. Y Él se los dice aquí, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. Así que la continuación de su obra consiste en que vendría el Espíritu Santo para capacitar con poder sobrenatural a su iglesia para anunciar y proclamar esta gran noticia del Evangelio de Jesucristo. Es decir, vendría el Espíritu Santo como consecuencia de la muerte de Cristo Jesús y de su resurrección, con la presencia de Dios, una presencia total de Dios en nuestras vidas y una manifestación sin límite de su poder sobrenatural para poder cumplir ahora nosotros como su iglesia nuestra misión de ser luz en el mundo y ser sal en la tierra. Dice, recibiréis poder, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo va a venir o vino desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Han pasado más de 2000 años y el Espíritu ha venido y ha venido para capacitar y hacer que todo aquel que conoce al Señor Jesús reciba esta manifestación del poder sobrenatural de Dios. Jesús les dijo, y me seréis testigos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Aquí está. Fue elevado. Esta es la ascensión. Fue llevado arriba, subió, fue elevado mientras ellos miraban, dice. Y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. ¡Qué impresionante! Ellos vieron cómo Jesús iba subiendo y se iba al cielo y desaparecía de su vista, porque él iba al Padre. Y estando mirando fijamente al cielo, dice, mientras él ascendía, esta es la ascensión, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, son ángeles,
¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, tomado de aquí de la tierra para ser llevado al cielo, vendrá. Jesús, el Rey, viene ya. Porque dice, vendrá de la misma manera tal como le han visto ir al cielo, de la misma manera. Entonces tú te vas a sorprender que en ese lugar donde Jesús fue llevado al cielo, ascendió, fue elevado, en ese mismo lugar Él va a venir. Zacarías 14:4 dice que el Señor mismo va a venir de la misma manera que ese día fue elevado, ahí va, digamos, a aterrizar. Digamos que ahí también va a aterrizar. Mira cómo lo dice Zacarías 14. O sea que este es un anuncio también sobre Jesús. Así que las profecías no solo se refieren a su muerte y su resurrección, sino más allá. Mira aquí en el verso 4 cómo dice. Dice aquí en el verso 3, entonces el Señor peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Se refiere a la batalla del Armagedón, en que el Señor vendrá cuando termine el juicio de Dios sobre el mundo, sobre la tierra, cuando se te derramen las 7 copas de la ira al final, el Señor va a venir. Dice que va a enfrentarse a una batalla llamada en el Valle Megido, en el Valle de Megido, que en el griego es Armagedón. Se refiere que el Señor va a venir a pelear contra el anticristo, que reunirá las naciones que él ha gobernado, reunirá un gran ejército y pretenderá evitar que el Señor Jesús venga. Ese es el punto, ese es el profundo significado. Satanás, el diablo, siempre quiso evitar que el Señor se manifestara al mundo, quiso evitar que naciera. Y después de que nació, hizo que también él muriera en la cruz para destruirlo. Quiso evitar que resucitara, poniendo ahí una guardia romana. Y ahora que Jesús ya viene a reinar, quiere evitar que venga a reinar. Es imposible. Satanás no es un Dios, no es un Dios como Dios. Satanás, el diablo, es un ángel caído que engañó al hombre, que engañó a la mujer en el huerto del Edén y tomó la autoridad que Dios le había dado al hombre a la creación. Él la tomó porque el hombre y la mujer oyeron a la serpiente y se subordinaron creyendo a lo que les dijo la serpiente y perdieron la autoridad que en la creación Dios les dio al hombre, así como a la mujer. Así que aquí dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Verso 4, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Aquí está el cumplimiento profético. Todo lo que Dios va a hacer, lo anunció. Todo. Y podemos de esta manera constatar que es verdadero. Así que sus pies, dice, van a pisar aquel día en el monte de los olivos. ¿Cuál día? El día que el Señor venga a reinar y a derrotar y a quitar al anticristo, que está frente a Jerusalén, al oriente y al monte de los olivos, y el monte de los olivos se hundirá por medio de oriente a occidente, formando, dice, un enorme valle. O sea que cuando el Señor pise ahí, se va a abrir el monte, va a romper el monte y va a formarse un valle ahí. ¡Qué tremendo! Así que, en segundo lugar, vemos todo lo que significa la continuación de la obra del Señor Jesús. Finalmente, la iglesia terminará su misión en la tierra. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento, la iglesia será llevada para escapar de la ira que vendrá sobre el mundo, del juicio de Dios. Este es el momento de volverse a Dios. Es el momento de creer en lo que Jesús ya hizo a nuestro favor, porque el pecado tiene que ser juzgado. Todos tenemos que ser juzgados. Si tú hoy crees al Señor Jesús, serás juzgado en Cristo. Si no crees, serás juzgado con el mundo. Así que nos dice aquí, entonces, por tanto, en tercer lugar, vemos que esta ascensión fue visible, ¿verdad? O sea, fue visto humanamente. Y de la misma manera será visto cuando Él regrese humanamente a la tierra. Así que por eso yo te acompaño para que tú me sigas en la nueva serie de conferencias de Mega Tendencias Arrebatamiento 2022. Estoy por compartir el avance del tercer episodio donde estamos viendo a la luz de la Biblia, entendiendo la profecía de la Biblia para este último tiempo. Estamos viendo la recta final. El Señor ya viene. Ya hay evidencia de que el Señor viene este mismo año 2022. Así que necesitas ahí tener un entendimiento de la palabra y no vivir ignorando como si nada fuera a pasar, como si lo que está pasando en este momento va a pasar y ya, como otras veces. Hay una gran diferencia.
Cuarto lugar, con la ascensión, es que esto dio comienzo a la glorificación del Señor Jesucristo. Él entra en su gloria, al ascender, entra en la gloria. Esto ocurre después de su resurrección y se completa con la ascensión. Él es llevado al cielo para su gloria. Y aquí vemos que el Señor se ha identificado con la humanidad en dos ocasiones. Primeramente en su humillación y luego también en su exaltación. Esa es la glorificación, que el Señor es exaltado hasta lo sumo. Quiero que lo veas en Filipenses capítulo 2, verso 5, tal como nos lo dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice aquí lo siguiente: haya pues en vosotros este mismo sentir, o dice esta actitud, o este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira qué más dice aquí. El cual dice, aunque existía, aquí dice, el cual dice, aunque existía. Dice, aunque existía en forma de Dios, o sea que Jesús en forma humana no era humano, pero no solo era humano, era Dios. Y él existía como Dios, siempre ha existido. Entonces nos está diciendo aquí, hablando de Jesús, que no consideró ser igual a Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nos está diciendo que él voluntariamente decidió venir a la tierra, venir al mundo y nacer en forma humana. No se aferró diciendo, yo soy Dios, ¿por qué tengo que irme de la gloria e ir a la tierra o ir al mundo? Dice, sino que se despojó. No solo no se aferró a su condición de Dios para permanecer como Dios con el Padre, sino se despojó. O sea, él renunció a algo que justamente le pertenecía en su naturaleza. Se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él se hizo semejante voluntariamente. Esto dice que se despojó. Y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló. O sea, él se humilló al hacerse humano y luego se volvió a humillar, dice, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que Jesús se identifica con la humanidad para que su sacrificio pudiera ser a favor de la humanidad. Por eso es que Jesús es hombre y es Dios. Y él, en forma humana, tomó la mano de Dios para unir al hombre con Dios. Se necesitaba esta naturaleza humana de este Hijo de Dios para poder nuevamente reconciliar al hombre. Por lo cual también Dios lo exaltó. Aquí está la exaltación. Dios lo exaltó hasta lo más alto. No hay lugar más alto que el Señor tiene en toda la creación, en todo el universo. Y le confirió, por estas razones, la exaltación, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos tendrán que reconocerle a él, crean o no crean, un día todos estarán de rodillas ante la majestad del Señor Jesucristo, de los que están en el cielo y en la tierra, todos, y debajo de la tierra los que ya murieron, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que esta ascensión significa que el Señor es llevado hasta lo sumo para reinar, porque a partir de ahora el Señor Jesús ya está gobernando, aunque no parezca, ya está gobernando sobre el universo, y también ha sido elevado y él ha sido puesto en el lugar más alto con la mayor autoridad que hay en todo el universo, porque él va a ser el juez supremo de toda la historia de la humanidad. Así que esto es lo que implica también la ascensión, una exaltación del Señor Jesucristo. Así que para concluir o en conclusión, la ascensión que el Señor tuvo que, después de resucitar, ir al Padre o ser elevado o a ser llevado al Padre, tiene que ver, número uno, con la continuación hasta cumplir el plan de Dios que va a terminar en esta era de la iglesia, esta era de gracia, está por terminar ya, se acaba el tiempo, pero número uno, la ascensión significa que finalmente Dios estará por terminar de cumplir todo su plan para la salvación de la humanidad, de los que crean en Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso me sorprende, porque si la gente dice creer en Dios, ¿por qué la gente vive como si no quisiera que Dios viniera o el reino de Dios viniera? ¿Por qué nos aferramos a esta vida de este mundo? Esta pandemia puso a prueba cuánto tú estás confiando en Dios.
porque la gente estaba todo el tiempo evitando morirse o protegerse con un cubrebocas o que no se muriera. Pues es que eso Dios tiene la última palabra. Por qué nos preocupamos tanto de nuestra vida en este mundo cuando ya está asegurada la eternidad para nosotros? Debemos estar listos en cualquier momento que el Señor nos llame. No es una tragedia, es lo más maravilloso ir a la presencia de Dios y estar por Dios con toda la eternidad. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Dios no tiene nada que hacer con este mundo, sino hacer que este mundo pase para que nosotros podamos entrar en una nueva era como humanidad para estar siempre con el Señor Jesucristo. Entonces, número uno, cumplimiento del plan de Dios. Ese es el profundo significado. Y ese plan consiste, en segundo lugar, en que toda la presencia de Dios desde ahora se manifiesta a través del Espíritu Santo. En todo lugar, en cualquier momento, el Señor puede manifestarse a través del Espíritu Santo, porque Él está preparándonos en este tiempo para su reino que viene muy pronto. Así que esta ascensión, en segundo lugar, tiene que ver con que esta presencia ahora espiritual finalmente será una presencia literal, una presencia donde el Señor viene a reinar y visiblemente será visto. Número tres, esta ascensión implica que el Señor ya está reinando por encima de sus enemigos. Mira, este es el significado. El reino viene y necesitamos que Él reine. Y deberíamos estar amando, deseando su venida para que ella reine sobre la tierra y reinar nosotros con Él en la tierra y reinar en esta nueva humanidad y con esta nueva humanidad. Mira lo que nos dice sobre esto la Escritura en Hebreos, en la carta a los Hebreos o en el libro de los Hebreos. Ok, entonces lo voy a leer directamente aquí en mi Biblia. Hubiera sido bueno prepararlo en pantalla, pero eran muchas escrituras. Pero voy a leer aquí para ustedes lo que nos dice Hebreos en el capítulo, hablando del reino, del significado que tiene ahora que el Señor va a reinar y Él quiere reinar y va a reinar con la iglesia. Dice Hebreos 1:13. 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? ¿A quién de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? La ascensión quiere decir que el Señor Jesucristo ya ha puesto a sus enemigos donde va a poner sus pies. Sus enemigos están derrotados y vencidos. Y el último enemigo que será vencido es la muerte cuando nosotros resucitemos con un cuerpo de gloria. Así que está diciendo que Jesús no es un ángel, está diciendo que Él es Dios, porque dice, ¿a quién de los ángeles Dios le dijo esto? Esto no era para un ángel, esto es para Dios. Se lo dijo a Jesús, el Hijo de Dios. Le dijo, siéntate a mi diestra. Jesús en la ascensión ha sido puesto en el lugar de mayor autoridad en toda la creación, a la derecha del Padre. La derecha en la Biblia representa un lugar de autoridad y poder. Así que Jesús ya está ahí reinando a la diestra del Padre y dice que estará, dice hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que sus enemigos están en este tiempo siendo puestos bajo el estrado de sus pies. Por tanto, la ascensión significa que el Señor ya está reinando y los enemigos han sido vencidos. Cuarto, está diciendo que el Señor ha dado comienzo a su ministerio como sumo sacerdote. Ya tenemos un abogado en la corte celestial, alguien que está en el trono de Dios intercediendo a favor nuestro. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Hay alguien ahí de nuestro lado, ya no solo es Dios porque es bueno, porque nos ama, sino ahora hay allí un abogado, el sumo sacerdote, el más alto sacerdote. Sacerdote es alguien que está en la presencia de Dios a favor de los hombres. Eso es un sacerdote. Él es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. No hay nadie que pueda interceder ante el Padre como Jesús, como sumo pontífice o sumo sacerdote. Este título le pertenece únicamente al Señor Jesucristo porque Él es Dios. Así que por eso la Escritura dice, necesitamos ahí un abogado que interceda, porque la Biblia dice en Apocalipsis 12:10 que será lanzado el diablo, la serpiente antigua, Satanás, que acusaba, dice, a nuestros hermanos día y noche. Así que el diablo que viene acusando a nosotros por causa de nuestros pecados, nuestros errores, va a encontrarse que hay un sumo sacerdote que le dirá al Padre, esto ya fue perdonado en la cruz del Calvario.
Así que el acusador lo único que puede hacer es confundirte y hacerte creer que por causa de un error ya Dios no te ama y que eres un hipócrita y no deberías estar en la iglesia. Es un engaño del diablo que quiere separarte de Dios, porque dice Juan 1:9 que si nosotros, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. A través de este sumo sacerdote, todo el tiempo somos perdonados cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y hemos pecado en la presencia de Dios. Necesitamos un sumo sacerdote. Por eso el Señor dice ahí en Romanos 8:34 lo siguiente. Quiero leerlo nuevamente para ti. Romanos 8:34 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 34 nos dice lo siguiente. Nos dice, ¿quién es el que condenará? Mucha gente se siente condenada. Siente que lo que ha hecho no tiene perdón de Dios ni de nadie. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie puede condenarte. Cristo ya murió. Nada puede dejar de ser perdonado. Cristo murió. Más aún, el que también dice, resucitó. Como diciendo, no solo murió, sino que lo que hizo al morir ya fue aprobado. Resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará si Él intercede por nosotros? ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo si Él intercede por nosotros? Nada ni nadie puede ya separarnos del amor de Dios, dice, que es en Cristo Jesús. Quinto, la ascensión implica, como vimos, consecuencia para nuestra vida que recibimos poder y dones espirituales de parte de Dios, habilidades sobrenaturales para servir al propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que finalmente se salven todos aquellos que hayan creído y por tanto Él venga a reinar finalmente en la tierra. Y sexto, el derramamiento del Espíritu Santo. Si Él no hubiera ido al cielo, el Espíritu no hubiera venido. Y es mejor que haya venido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo significa, al ser llenos del Espíritu y bautizados con el Espíritu Santo y al nacer de nuevo en el Espíritu Santo, que la presencia de Dios está permanentemente en nuestra vida y en nuestro corazón. Él habita dentro de ti. Tú eres un templo del Dios viviente, porque Él está habitando dentro de ti. Este derramamiento del Espíritu Santo, la palabra derramar, significa que fue, que Él, de tal manera Él vino que no quedó nada en el cielo. Toda la presencia y la gloria de Dios está hoy aquí a través del Espíritu Santo. Los cielos han sido abiertos por causa de la ascensión de Jesús. Su presencia es total y Él viene a nuestra vida para que nosotros podamos estar con Él permanentemente, todo el tiempo. Somos nosotros los que tenemos que aprender a estar conscientes de que Él está aquí todo el tiempo, permanentemente, y que además nos ha dado su poder sobrenatural para a través de nosotros manifestarse y manifestar al mundo su grandeza, su amor y su poder, que no tiene límite y que puede sanar, hacer milagros y hacer todo lo que sea necesario para traernos bienestar, bendición y por tanto nuestro gozo se cumpla. Muy bien, querida familia, pues les invito para que me acompañen en una nueva transmisión de Refuerza Live. El tema de esta ocasión es muy poderoso. Te esperamos para que nos acompañes este domingo. Vamos a celebrar la Cena del Señor, vamos a tomar el pan y la copa, vamos a venir con una expectación, una manifestación gloriosa, poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Trae amigos, trae tus familiares, invita a las personas, comparte este mensaje que va a traer esperanza y una expectativa en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Les amamos y les espero nuevamente.